Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis, chicos? Espero que súper bien y con muchísimas ganas porque hoy tenemos un vídeo que os va a encantar. Si sois tan fans como nosotros de las telenovelas turcas, y especialmente de una pareja que hizo historia, entonces preparaos porque la noticia de hoy os va a dejar con la boca abierta. Sí, lo habéis leído bien en el título. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta pareja, que nos robó el corazón con su química arrolladora en Love is in the Air, o Senkalkap como la conocemos en su idioma original, ha sido objeto de rumores y especulaciones desde que su relación sentimental llegó a su fin. Pero ojo, porque parece que las cosas podrían estar dando un giro inesperado. ¿Están juntos de nuevo? ¿Se han reconciliado? ¿O es simplemente una estrategia publicitaria bien orquestada? Vamos a analizarlo todo con lupa, no os perdáis ni un detalle. Antes de empezar a desgranar todas las pistas y evidencias que tenemos sobre la mesa, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si sois adictos a las noticias del mundo del espectáculo turco y queréis estar al tanto de todas las novedades, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y así formar parte de esta gran familia que ama las telenovelas turcas tanto como nosotros. Ahora sí, vamos allá con el salseo de Hande y Kerem. Vale, respiremos hondo y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Como sabéis, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin traspasó la pantalla. Lo que empezó como una bonita amistad en el set de rodaje, pronto se convirtió en un romance que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Eran la pareja perfecta, guapos, talentosos, con una química innegable. Todo apuntaba a un final de cuento de hadas. Pero como suele suceder en la vida real, las cosas no siempre salen como uno espera. Después de un tiempo juntos, la noticia de su ruptura sacudió al mundo del espectáculo. Los motivos exactos de la separación nunca quedaron del todo claros. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas que dificultaban la relación, de presiones mediáticas. En fin, una serie de factores que lamentablemente terminaron por separar sus caminos. Pero profundicemos un poco más en estos factores. ¿Cuáles eran esas diferencias irreconciliables? ¿Qué tipo de presión mediática sufrieron? Y lo más importante, ¿qué han estado haciendo Hande y Kerem desde entonces? Desde entonces, ambos actores han seguido adelante con sus carreras profesionales y personales. Hande ha protagonizado otras exitosas series y ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, mientras que Kerem también ha estado enfocado en sus proyectos y se le ha visto disfrutando de su soltería. Pero a pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de su romance sigue muy presente en la memoria de sus fans, que no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Esta esperanza se ha mantenido viva gracias a las redes sociales, donde los fans han creado hashtags y páginas dedicadas a la pareja, analizando cada una de sus interacciones y buscando señales de una posible reconciliación. Y es aquí donde empieza lo bueno, donde entran en juego los rumores y las especulaciones que han resurgido con fuerza en las últimas semanas. ¿Qué está pasando realmente entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? ¿Por qué se habla de una posible reconciliación? Vamos a analizar las pistas que hemos encontrado y a sacar nuestras propias conclusiones. Pero antes de sumergirnos en las pistas, es crucial recordar el impacto que tuvo Love is in the Air en sus carreras. La serie no solo les brindó fama internacional, sino que también les permitió mostrar su talento actoral a un público más amplio. ¿Cómo ha influido este éxito en sus decisiones profesionales y personales? La primera señal que ha hecho saltar las alarmas es la coincidencia de ambos actores en el mismo lugar, al mismo tiempo, y en varias ocasiones. Sí, lo sé, podría ser una simple casualidad, pero tratándose de Hande y Kerem, las casualidades no existen. En las últimas semanas, tanto Hande como Kerem han sido vistos en el mismo restaurante, en la misma fiesta y hasta en el mismo país. Demasiadas coincidencias para ser una simple coincidencia. Pero, ¿dónde fueron exactamente vistos? ¿Con quién estaban? ¿Y qué tipo de ambiente se percibía en esos encuentros? Vamos a investigar más a fondo. Por supuesto, las redes sociales han estallado con comentarios y teorías de todo tipo. Los fans más optimistas ven estas coincidencias como una clara señal de que la llama del amor se ha reavivado entre ellos. Otros, más escépticos, creen que se trata simplemente de una estrategia publicitaria para promocionar algún proyecto en común. Pero, ¿cuál es la verdad? ¿Qué tipo de teorías están circulando en las redes sociales? ¿Qué hashtags están utilizando los fans para expresar su esperanza o escepticismo? Y lo más importante, ¿qué dicen los expertos en marketing sobre este tipo de estrategias? Otra pista que ha alimentado los rumores de reconciliación son los mensajes encriptados que ambos actores han publicado en sus redes sociales. Hande y Kerem son conocidos por ser bastante reservados en cuanto a su vida personal,
pero en las últimas semanas han compartido mensajes que parecen estar dirigidos el uno al otro. Frases con doble sentido, canciones con letras significativas. Todo apunta a que están intentando comunicarse de forma sutil. Pero, ¿qué tan sutiles son realmente estos mensajes? ¿Podríamos estar interpretando mal sus intenciones? ¿Y si realmente están tratando de comunicarse, por qué no lo hacen de manera más directa? Por ejemplo, Ande publicó hace unos días una fotografía en Instagram con una frase que decía: a veces, las segundas oportunidades son las mejores. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿Será una indirecta para Kerem? Por su parte, Kerem también compartió una canción en sus historias de Instagram con una letra que hablaba de reencuentros y de la importancia de perdonar. ¿Coincidencia? No lo creo. Analicemos estas publicaciones con más detalle. ¿Cuál era el contexto de la fotografía de Ande? ¿Y qué canción compartió Kerem? ¿Podemos encontrar alguna conexión entre ambos mensajes? Pero además de las coincidencias y los mensajes encriptados, también hay otros factores que podrían estar influyendo en una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Uno de ellos es el éxito arrollador que tuvo Love is in the Air. La serie fue un fenómeno mundial y catapultó a ambos actores a la fama internacional. Es innegable que trabajar juntos les unió mucho y que compartieron momentos muy especiales. ¿Cómo recuerdan Ande y Kerem la experiencia de trabajar juntos en la serie? ¿Han hablado públicamente sobre el impacto que tuvo en sus vidas? Y lo más importante, ¿creen que el éxito de la serie podría ser un factor determinante en una posible reconciliación? Además, ambos actores han madurado mucho desde que terminaron su relación. Ande se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía y ha demostrado su talento en diferentes proyectos. Kerem también ha seguido creciendo como actor y ha participado en producciones internacionales. Es posible que el tiempo les haya dado la perspectiva necesaria para ver las cosas de otra manera y para darse cuenta de que aún tienen mucho en común. ¿Qué tipo de proyectos han estado realizando Ande y Kerem desde su separación? ¿Han hablado sobre cómo ha cambiado su perspectiva sobre el amor y las relaciones a lo largo del tiempo? ¿Y qué opinan sus amigos y familiares sobre una posible reconciliación? Pero, no todos son buenas noticias. También hay algunos obstáculos que podrían estar dificultando una posible reconciliación entre Ande y Kerem. Uno de ellos es la presión mediática. Ambos actores son muy populares y cualquier movimiento que hagan es analizado con lupa por la prensa y por sus fans. Esta presión constante puede ser muy difícil de soportar y podría estar influyendo en su relación. ¿Cómo han lidiado Ande y Kerem con la presión mediática en el pasado? ¿Han hablado sobre cómo afecta su vida personal? ¿Y qué estrategias utilizan para proteger su privacidad? Otro obstáculo es la distancia. Ande vive en Turquía, mientras que Kerem pasa gran parte del tiempo viajando por trabajo. Esta distancia física puede dificultar la comunicación y el contacto entre ellos. Sin embargo, si realmente están enamorados, estoy segura de que encontrarán la manera de superar estos obstáculos. ¿Cómo se han mantenido en contacto Ande y Kerem desde su separación? ¿Han hablado sobre cómo la distancia afecta sus relaciones? ¿Y están dispuestos a hacer sacrificios para superar este obstáculo? Ahora bien, es importante ser realistas y considerar otras posibilidades. ¿Podría ser todo esto una simple estrategia publicitaria? En el mundo del espectáculo, las estrategias de marketing son muy comunes y a veces se utilizan para generar expectación y aumentar la popularidad de un proyecto. No sería la primera vez que una pareja de actores simula una reconciliación para promocionar una serie o una película. ¿Qué tan comunes son las estrategias publicitarias en el mundo del espectáculo turco? ¿Cuáles son algunos ejemplos de parejas de actores que han simulado reconciliaciones en el pasado? ¿Y qué tan efectivas son estas estrategias para aumentar la popularidad de un proyecto? En este caso, se ha rumoreado que Ande y Kerem podrían estar trabajando juntos en un nuevo proyecto. Algunos medios han publicado que ambos actores han recibido una oferta para protagonizar una nueva serie de televisión y que estarían considerando aceptarla. Si esto fuera cierto, la reconciliación podría ser simplemente una forma de generar interés en el proyecto y de asegurar su éxito. ¿Qué se sabe sobre este posible nuevo proyecto? ¿Quiénes son los productores y directores involucrados? ¿Y qué tipo de historia contarían Ande y Kerem en esta nueva serie? Pero incluso si se trata de una estrategia publicitaria, no podemos negar que la química entre Ande y Kerem es innegable. Aunque su relación haya terminado, siempre habrá un vínculo especial entre ellos. Y quién sabe, quizás esta nueva oportunidad de trabajar juntos les permita reconectar y darse cuenta de que aún tienen sentimientos el uno por el otro. ¿Cómo describirían Ande y Kerem su química en pantalla? ¿Creen que es algo que se puede recrear o es algo que surge de forma natural? ¿Y qué tipo de proyectos les gustaría realizar juntos en el futuro?
En definitiva, la verdad sobre la posible reconciliación entre Andercel y Kerem Bürsin es un misterio que solo ellos conocen. Lo que sí es cierto es que la expectación es máxima y que sus fans están ansiosos por saber qué va a pasar. Nosotros, por nuestra parte, seguiremos investigando y os mantendremos informados de todas las novedades. Pero no solo nosotros estamos investigando. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo también están siguiendo de cerca esta historia. ¿Qué dicen los principales periódicos y revistas sobre la posible reconciliación de Hande y Kerem? ¿Qué tipo de fuentes están utilizando para obtener información? ¿Y qué tan confiable es la información que están publicando? ¿Pero qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿O se trata simplemente de una estrategia publicitaria? Dejad vuestros comentarios abajo y compartid vuestras opiniones. Nos encanta leeros. Queremos saber qué pensáis sobre las coincidencias, los mensajes encriptados, los obstáculos y las posibles estrategias publicitarias. ¿Qué os haría más felices, una reconciliación genuina o un nuevo proyecto juntos, aunque sea con fines publicitarios? ¿Y qué consejo le daríais a Hande y Kerem en este momento? Y ahora, antes de despedirnos, vamos a hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado en este vídeo. Hemos hablado de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, de su ruptura, de los rumores de reconciliación que han surgido en las últimas semanas, de las coincidencias y los mensajes encriptados que han publicado en sus redes sociales, de los obstáculos que podrían estar dificultando su relación y de la posibilidad de que todo esto sea una estrategia publicitaria. Hemos desglosado cada uno de estos puntos y hemos analizado las diferentes perspectivas y teorías que existen al respecto. En definitiva, hemos analizado todas las pistas y evidencias que tenemos sobre la mesa para intentar descifrar el misterio de Hande y Kerem. Pero como os decía antes, la verdad solo la conocen ellos. Lo que sí es seguro es que su historia sigue generando mucho interés y que sus fans no pierden la esperanza de verlos juntos de nuevo. Su historia es un ejemplo de cómo el amor puede surgir en los lugares más inesperados y cómo la fama puede complicar las relaciones. ¿Qué lecciones podemos aprender de la historia de Hande y Kerem? ¿Y cómo podemos apoyar a nuestros ídolos sin invadir su privacidad? Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya gustado y que os haya entretenido. Si es así, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal. Y no os olvidéis de dejarnos vuestros comentarios abajo. Queremos saber qué pensáis sobre este tema y qué os gustaría ver en nuestros próximos vídeos. ¿Qué otras parejas de telenovelas turcas os gustaría que analizáramos? ¿Qué tipo de contenido os interesa más, noticias, análisis, entrevistas o detrás de cámaras? Vuestros comentarios son muy importantes para nosotros y nos ayudan a crear contenido que os guste. Y ahora sí, despido hasta el próximo vídeo. Os mando un beso enorme y os deseo lo mejor. Nos vemos pronto. No olvidéis darle like, compartir y suscribiros. Hasta la próxima. Chao, chao.